Mon frère Sylvain est venu me voir de la Guadeloupe et a découvert mon appartement vide. Absolument vide. Plus de meubles. Rien dans les placards. Le néant. Me miro con los ojos llenos de lágrimas y preguntó: Ma sœur, comment peux-tu mourir de faim alors que tu touches une retraite de 4000 € par mois? Hante de que pudiera responder, Maxence est sorti de sa chambre, se cruzó de brazos y declaró con una sonrisa de orgullo: Je confie tout son argent à ma femme. Elle gère ça bien mieux que maman. Le silence qui siguió fut ensordecedor. Sylvain est resté figé, dévisageant mon fils comme un inconnu. Entonces, muy despacio, il a retiré son manteau, l'a plié avec soin, et ce qu'il a fait ensuite a laissé Maxence totalement pétrifié. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, je dois vous raconter mon histoire depuis le début. Je m'appelle Hélène et j'ai 69 ans. Toute ma vie travaillée comme infirmière au CHU de Lille. Fueron 42 années de garde de nuit, d'urgence qui me volaient à mon sommeil, de patients qui pleuraient dans mes bras. 42 ans à donner ma vie pour en sauver d'autres. Mon mari, Laurent, est décédé il y a 11 ans d'une crise cardiaque foudroyante. Fut tant repentino que nous n'avons pas eu le temps de nous dire au revoir. Ce matin-là, avant de partir travailler, il m'a embrassée sur le front et me dit: Jo, je t'aime, Hélène. Nunca imaginé que ce serait pour ses derniers mots. Le chagrin de sa perte était si immense que j'ai cru ne pas y survivre. Mais j'avais une raison de tenir bon. Maxence, notre fils unique. Il est devenu l'axe de mon existence. Todo lo que hacía, chaque heure supplémentaire que trabajaba, chaque sacrifice que hacía, c'était pour lui. Pour qu'il ait une bonne éducation, qu'il ne manque de rien, qu'il réalise ses rêves. Maxence a grandi en étant un enfant joyeux et affectueux. Recuerdo cuando tenía 8 ans et m'attendait éveillé après mes gardes de nuit pour me serrer dans ses bras. « Maman, tu es la meilleure infirmière du monde », me decía con esa voz dulce qui me faisait fondre. Il a obtenu son diplôme d'école de commerce avec mention. J'étais si fière de lui. J'ai assisté à sa remise de diplôme en blouse d'hôpital porque venía directo d'une garde de 18 heures. Mais peu m'importait. Ver à mi hijo recevoir ce parchemin était ma plus grande récompense. Ensuite, il a décroché un excellent poste dans une société de logistique. Todo parecía perfecto. Mon fils était un homme accompli, responsable, promis à un bel avenir. O al menos eso creía yo. Il y a 3 ans, Maxence a rencontré Thaïs lors d'un séminaire professionnel. Elle travaillait au service marketing d'une entreprise concurrente. Era una mujer élégante, siempre impeccablement vestida, avec cette assurance qui force le respect. Quand Maxence me l'a présentée, j'ai perçu quelque chose dans son regard que je n'ai pas su déchiffrer sur le moment. Une froideur calculatrice derrière son sourire impeccable. « Enchantée, Madame Hélène », m'a-t-elle dit d'une voix douce en me tendant la main. « Maxence m'a beaucoup parlé de vous. » Elle portait une robe ivoire qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel d'infirmière. J'ai tenté d'être aimable, de lui accorder le bénéfice du doute. Después de todo, c'était la femme qui avait ravi le cœur de mon fils. Ils se sont mariés 6 mois plus tard, lors d'une cérémonie intime mais raffinée. J'ai payé la moitié du mariage avec mes économies, porque quería que Maxence ait la journée spéciale qu'il méritait. Thaïs n'avait pas de famille proche. Decía que ses parents étaient décédés et qu'elle était fille unique. Eso me dio pena por ella. J'ai pensé que sa froideur n'était peut-être qu'une armure pour se protéger de la solitude. J'ai essayé de m'approcher, d'être la mère qu'elle n'avait jamais eue. Les premiers mois semblaient heureux. Maxence venait à visitarme chaque semaine. A veces traía a Thaïs. Nous partagions le déjeuner du dimanche, et il me parlait de son travail, de ses projets. Su sueño. « Maman, bientôt je te donnerai des petits-enfants », m'a-t-il promis un après-midi. « Et tu seras la grand-mère la plus gâtante du monde. » Mon cœur s'est rempli d'espoir. La vie continuait, et j'avais tant de raisons de vivre. Mais il y a 14 mois, tout a basculé. Maxence a perdu son emploi. L'entreprise où il travaillait a fermé son site de Lille pour tout délocaliser. Elle llegó a mi casa cet après-midi-là, le visage défait,
les yeux rougis. « Maman, j'ai été licenciée, m'a-t-il dit, la voix brisée. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai des dettes, le loyer de l'appartement, les dépenses de Thaïs. Je l'ai serré dans mes bras comme lorsqu'il était enfant, et je lui ai dit « Tranquille, mon chéri, je suis là. On va s'en sortir ensemble. » C'est ainsi qu'a débuté mon calvaire. Onque en es momento, yo lo llamaba amor de madre. Maxence et Thaïs ont emménagé chez moi 2 semaines après son licenciement. « Ce n'est que temporaire, maman », m'a assuré Maxence pendant qu'ils apportaient leurs valises. « Juste le temps que je trouve un autre travail et qu'on se stabilise. » J'étais heureuse de les aider. Al fin y al cabo, à quoi servaient mes 4 000 € de retraite mensuelle, sinon à soutenir mon fils dans les moments difficiles? Mon appartement avait 3 chambres. Il y avait donc assez de place. Je leur ai donné la chambre principale, celle qui avait été la mienne et celle de Laurent. J'ai déménagé dans la plus petite. « Vous êtes jeune, vous avez besoin d'espace », leur ai-je dit avec un sourire. Thaïs m'a remercié d'un baiser sur la joue. Mais il y avait quelque chose dans ce geste qui semblait vide, mécanique, como si estuviera actuando para una audiencia invisible. Les premiers jours furent plaisants. Nous cuisinions ensemble. Yo le enseñaba a Thaïs certaines recettes traditionnelles que Maxence adorait de niño. Elle parecía interesada, tomaba nota, me hacía preguntas. « Madame Hélène, vous êtes si généreuse », me disait-elle. « Peu de mères feraient ce que vous faites. » Ces mots me remplissaient de fierté. Pensaba que finalement estábamos construyendo una relación de madre e hija. Mais de petits détails ont commencé à me déranger. Thaïs inspectait les placards et hacía comentarios sobre lo que faltaba. « On devrait acheter de la vaisselle neuve. Celle-ci est si vieille », disait-elle en montrant les assiettes que Laurent m'avait offertes pour notre 10e anniversaire. Ou elle entrait dans ma chambre sans frapper, prétextant avoir besoin de quelque chose du placard que por error habían dejado ahí. Maxence passait ses journées à envoyer des CV et yendo à Entrevista. Je lui donnais de l'argent pour l'essence, pour qu'il s'habille bien, pour qu'il puisse payer un café en attendant. « Merci, maman », me disait-il en prenant les billets. « Je te promets de tout te rembourser dès que je travaillerai. » Les semaines ont passé et les entretiens ne donnaient rien. La frustration de Maxence était palpable. Il rentrait à la maison plus silencieux. Cada día, ma distante. Thaïs est devenue celle qui parlait pour 2. « Madame Hélène, Maxence est très stressé », m'expliquait-elle d'une voix douce. « El rechazo constante lo está afectando emocionalmente. Il a besoin de sentir qu'il peut encore subvenir aux besoins de sa famille. » C'est alors qu'elle a suggéré quelque chose qui m'a paru raisonnable. Pourquoi ne pas donner votre carte bancaire à Maxence? Así él puede manejar lo gasto de la casa et se sentir utile mientras busca empleo. J'ai hésité un instant. C'était mon argent, ma retraite gagnée en 42 ans de travail. Mais j'ai vu mon fils, assis sur le canapé, le regard perdu, et mon cœur s'est brisé. Quería ayudarlo a recuperar su dignidad. D'accord, ai-je fini par dire. Maxence peut administrer l'argent mientras esté aquí. Je lui ai donné ma carte et lui expliqué mi code PIN. Utilise ce dont vous avez besoin, mon fils. Para comida, para tus gasto, para loxea. Maxence m'a serré fort dans ses bras et pour la première fois depuis des semaines, vit une sourire en surostro. Merci, maman. Tu ne sais pas ce que ça représente. Thaïs aussi a souri, mais son sourire était différent. Había un brillo en sus ojos que no supe interpretar entonces. Ahora sé que era el brillo de la victoria. Les premières semaines, tout semblait normal. Maxence allait au supermarché et traía las compras, payait les factures de la casa puntuellement. Il m'a même donné 50 € pour mes dépenses personnelles. « Tiens, maman, pour t'acheter quelque chose de joli », me dis-je con cariño. J'étais soulagée. Mon fils était responsable. Estaba manejando bien el dinero. Mais les changements subtils ont commencé. Les achats au supermarché empezaron assez ma pequeña. « Tout est si cher, maman », expliquait Maxence. « Il faut économiser hasta que yo consiga trabajo. Tenía sentido.
Así que no cuestioné. Nous avons cessé d'acheter de la viande et du poisson frais. La fruta desaparecieron de la alacena. Les légumes en conserve coûtent moins cher et duran más, decía Thais en préparant la cena. J'acquiescé tratando de ser comprensiva con la situación. Pero algo extraño estaba pasando. Pendant que nous mangions des haricots et du riz, Thais avait toujours des bolsas de tienda caras en sa chambre. Un jour, je l'ai vue essayer une robe vert émeraude qui coûtait sûrement plusieurs centaines d'euros. « C'est une amie qui me l'a donnée », me dis-je rápidamente cuando notó que la miraba. Ya no le quedaba y sabía que era mi talla. Maxence aussi a commencé à porter des vêtements neufs, des chaussures qui brillaban, camisas de marca, une montre que je ne lui connaissais pas. Un ami me les a prêtés pour les entretiens, expliquait-il cuando yo preguntaba. Hay que verse bien para conseguir trabajo. Leurs explications semblaient toujours logiques, raisonnables. Yo quería creerle. Necesitaba creerle. 3 mois ont passé et Maxence seguía sin conseguir empleo. Un jour, j'ai tenté de consulter mon compte en ligne para ver cuánto dinero quedaba. Mais le mot de passe avait été changé. Maxence, lo llamé con préoccupation. Je n'arrive pas à accéder à ma banque. Il est venu, l'air calme. Ah oui, maman. J'ai changé le code par sécurité. Il y a beaucoup de fraude ahora. Il m'en a donné un nouveau, mais cuando intenté usarla, tampoco funcionaba. Laisse-moi faire, maman, dit-il en prenant mon téléphone de mi manos. Tu no entiendes bien esta cosa de tecnología. Je m'en occupe. C'est ainsi que, petit à petit, j'ai perdu l'accès à ma propre vie. Les mois suivants furent une chute dans un puits sombre, dont je ne pouvais sortir. Chaque jour était un peu pire que el anterior, mais les changements étaient si graduels que no me daba cuenta de lo profundo que había caído hasta que ya era demasiado tarde. Maxence et Thais s'étaient totalement approprié mon appartement, de mi dinero, de mi vida. Et moi, como una tonta, seguía justificando cada una de sus acciones porque eran mi familia, porque Maxence était mon fils, porque el amor de madre no conoce límites, ¿verdad? Mais j'allais découvrir qu'il y a des amours qui vous détruisent, mientras tú sonríes y da las gracias. Un jour, en arrivant au salon, j'ai remarqué que le canapé manquait. El hermoso sofá de terciopelo color vino que Laurent et moi avions acheté pour notre 20e anniversaire. « Où est le canapé ?» ai-je demandé, confuse. Thais estaba pintando las uñas en el comedor. Ni siquiera levantó la vista. « On l'a vendu », répondit-elle con naturalidad. Il était trop vieux et usé. Et puis, on avait besoin d'argent pour des choses plus importantes. Mon cœur s'est emballé. Cosas más importantes. ¿Qué cosas? Maxence est apparu dès de la cocina con una cerveza en la mano. Maman, ne t'inquiète pas pour ces détails. Je m'en occupe de tout. Mais je m'inquiétais. Ce canapé tenía recuerdos, historia, significado. Maxence, ce canapé appartenait à ton père et à moi. Tu n'avais pas le droit de le vendre sans me consulter. Mon fils m'a regardé avec une expression que nunca le había visto antes. Froide, distante. Maman, tu vis dans le passé. Ce ne sont que des choses matérielles. Papa n'est plus là, et s'accrocher à de vieux meubles ne lo va a traer de vuelta. Ces mots m'ont blessé más que una bofetada. J'ai essayé de protester, mais Thais est intervenue d'une voix mielleuse. Madame Hélène, Maxence a raison. Vous devez lâcher le passé et pensar en el futuro. Et puis, nous vivons ici aussi, et nous avons le droit de prendre des décisions sobres el hogar. Le droit, dans ma propre maison. Quise gritarle que c'était mon appartement, mon argent, mes souvenirs, mais les mots sont restés coincés en mi garganta. J'avais peur. Peur que si je les affrontais, ils partent et me dejaran completamente sola. Et la solitude me terrifiait más que cualquier cosa en el mundo. Alors j'ai ravalé mes larmes, assenti, et me fui a mi habitación sintiéndome como una extraña en mi propio hogar. La semaine suivante, desapareció la table de la salle à manger, puis les lampes ancianes que había heredado de mi madre, después el televisor de la sala, aunque, extrañamente,
Ellos tenían uno nuevo de pantalla gigante en sa chambre. Je l'ai eu en promotion, expliqua Maxence cuando pregunté. Chaque fois que objetaba algo, la respuesta era la misma. Maman, fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. Mais je n'avais plus confiance. Empecé a tener pesadilla donde mon appartement était complètement vide, y yo caminaba por habitaciones que hacían eco con cada paso. Lo peor es que esas pesadillas se estaban convirtiendo en realidad. Mon alimentation aussi se dégradait de façon dramatique. Les portions de comida se volvieron cada vez más pequeñas. Maman, à ton âge, tu n'as pas besoin de manger autant, me disait Thaïs en me servant apenas media taza de arroz y un poco de haricots sans saveur. Et puis, ¿no quería bajar de peso? Je te rends service. Je ne voulais pas maigrir. Tenía un peso saludable para mi edad y complexion. Mais Maxence soutenait sa femme en tout. Thaïs a suivi un cours de nutrition en ligne, m'informa-t-il fièrement. Elle sait ce qui est bon pour toi. Elle n'avait jamais étudié la nutrition. Eso lo descubriría después. Era solo otra mentira en una montaña creciente de mentiras. Pendant que je mangeais du riz et des haricots une fois par jour, eux commandaient aux délivraisons quasi toda la noche. L'odeur de pizza, de hamburger, de nourriture chinoise emplissait l'appartement et me hacía à doler l'estomac de faim. C'est que nous sommes plus jeunes et nous avons besoin de plus d'énergie, expliquait Thais sin el menor rastro de vergüenza en su rostro. J'ai commencé à maigrir à vue d'œil. Mi ropa me quedaba holgada. Je me regardais dans le miroir et apenas reconocía a la mujer de Charnay que me devolvía la mirada. Tenía ojeras profundas, la piel pálida, las manos temblorosas. Mes amis del hospital, les rares que aún me visitaban, estaban preocupadas. «Hélène, tu es malade?» m'a demandé Chantal, ma meilleure amie durant 30 ans. «Tu as l'air si maigre. ¿Está comiendo bien?» J'ai ouvert la bouche pour lui dire la vérité, pour peu dire l'ayuda. Mais à cet instant, Thaïs est entrée dans le salon avec un sourire radieux. Madame Hélène va parfaitement bien. Elle suit juste un régime sain, verdad, belle maman? Elle m'a regardée avec des yeux qui promettaient en consecuencia, si de si algo différente. J'ai acquiescé faiblement. Oui, je vais bien, solo cuidandome un poco. Chantal n'était pas convaincue, mais n'a pas insisté. Cuando ce fut, me sentis más sola que nunca. Un jour, j'ai tenté de retirer de l'argent au distributeur, avec la carte que Maxence m'avait rendue pour les urgences. J'avais besoin de mes médicaments pour la tension artérielle. La machine a refusé la transaction. Solde insuffisant. Impossible. Nous étions au milieu du mois. Debía haber al menos 2000 € sur le compte. J'ai réessayé. El mismo mensaje. Les mains tremblantes, j'ai demandé un relevé de solde. Le chiffre imprimé sur le papier m'a coupé le souffle. 17,50 €. 17 € sur une retraite de 4000 € par mois. ¿Dónde estaba el resto? Je suis rentrée à la maison, le papel arrugado en mi mano, et busqué a Maxence. Estaba en el patio hablando por teléfono, riéndose de algo. Quand il m'a vu, il a raccroché vite. Maxence, je dois te parler. Le dije con voz temblorosa, mostrándole el papel del banco. Il ne reste que 17 € sur mon compte. Où était mon argent? Su expression cambió de la sorpresa a la molestia en un segundo. Maman, tu es allée à la banque sans me le dire? Ya habíamos hablado de esto. Je gère l'argent pour que tu n'aies pas à t'inquiéter. Mais je dois savoir où il est. Sont 4000 € et il ne reste que 17 €. En qué se gastó todo? Maxence soupira comme s'il avait affaire à une enfant capricieuse. En courses, en factures, en frais de la maison. ¿Cree que todo es gratis? L'électricité, l'eau, Internet, tout coûte cher, maman. Mais eso no podía costar casi 4000 €. Les factures de servicios básicos sumaban máximo 200 € par mois. ¿Y los otros 3800? Maxence, les factures ne dépassent pas 200 €. Insistí tratando de mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. ¿Dónde están los otros 3800 €? Mon fils m'a regardé avec une expression de fastidio qui m'a glacé le sang.
Maman, il faut aussi payer la nourriture, l'essence pour ir a las entrevistas, ropa para verme presentable. ¿O quiere que vaya a buscar trabajo en harapos? Son ton était defensivo, casi agresivo. Nunca me había hablado así. Mais, hijo, je ne vois pas cette nourriture. Apenas tenemos arroz y frijoles en la casa. Et tú es ici depuis ces meses, sin conseguir trabajo. ¿No crees que ya es hora de que busquemos otra solución? Les mots son sortis de mi boca antes de que pudiera detenerlas. J'ai vu como el rostro de Maxence se oscurecía. Thais está parú a cet instant como si hubiera estado escuchando detrás de la puerta. ¿Otra solución? Repeta Thais d'un voix peligrosamente dulce. ¿Qué está insinuando Madame Helen? ¿Qué quiere echarnos a la calle? ¿A su propio hijo? Ses paroles sonaban heridas, mais ses yeux brillaient con algo más oscuro. Malicia. Calculo. Non, ce n'est pas ça, me apresuré à explicar. Je veux juste comprendre qué está pasando con mi dinero. J'ai le droit de saber. Maxence fit un pas vers moi. Tiens des réchauds, dis-je lentement. Mais tu as aussi l'obligation d'aider ta famille. O ya no somos tu familia. Después de todo lo que hice por ti, ahora me vas a negar tu apoyo. Son argumento era absurdo. Él no me había cuidado cuando Laurent murió. Yo había sido quien se cuidó sola, quien trabajó turnos dobles para no pensar en el dolor, quien siguió adelante porque tenía que ser fuerte. Mais je n'ai rien dit. Me quedé allí parada, sosteniendo ese papel del banco como si fuera una evidencia, en un juicio donde yo era la acusada. Maxence a raison, ajuta Thais en s'approchant de su esposo y tomándolo del brazo. Vous êtes égoïste, Madame Hélène. Nous traversons un momento difícil, y en lugar de apoyarnos, nos está cuestionando. ¿Sabe lo que eso le hace a Maxence? Lo está lastimando emocionalmente. Le mot égoïste resoné en mi cabeza como una campana. Moi égoïste? Moi, que había entregado toda mi vida a mi hijo, que le pagué la universidad, que lo apoyé en cada decisión, que abrí mi casa, et le di acceso total a mi dinero. Yo era la egoíste. Les larmes comenzaron a rodar por mis mejillas. Lo siento, susurré. No quise. Solo estoy confundida. Maxence supira y me dio unas palmaditas en el hombro. Como se consuela a un perro. C'est bon, maman. Je sé que estás vieja y te cuesta entender cómo funcionan las cosas ahora. Por eso es mejor que yo me encargue de todo. Tú solo descansa y no te preocupes por el dinero. Je suis partie dans ma chambre me sentant pequeña, avergonzada, culpable. Ellos me habían hecho sentir que yo era el problema. Les semaines suivantes fueron aún peores. Me di cuenta de que ya no tenía control sobre nada en mi propia vida. No podía acceder a mi cuenta bancaria. No podía comprar ni siquiera un paquete de galletas sin pedir permiso. Maxence controlaba cada centavo. Un jour, j'ai demandé 50 € pour acheter un cadeau d'anniversaire à Chantal. 50 €, répéta-t-il como si le hubiera pedido una fortuna. Maman, nous n'avons pas d'argent pour des dépenses inutiles. Chantal lo va, entendez. Pero no era innecesario para mí. Chantal había sido mi amiga durante 30 ans. Había estado a mi lado cuando Laurent murió. Me merecía al menos un regalo de cumpleaños. S'il te plaît, Maxence, juste 50 €. Mon fils me miró con esa expresión de hartazgo que cada vez era más frecuente. No, mamán, n'insiste pas porque me estás estresando. Sabes lo difícil que es para mí estar sin trabajo. Y encima tengo que lidiar con tus caprichos. J'ai cessé de voir mes amis. Non pas que no quisiera, sino porque me daba vergüenza que me vieran así, delgada, demacrada, sin un centavo en el bolsillo. ¿Qué iba a decirles? Que mi propio hijo me había quitado todo. Quand Chantal appelait, yo inventaba excusas. Estoy cansada, no me siento bien. En otro momento. Eventualmente dejó de llamar tanto. Me estaba aislando del mundo, y ni siquiera me daba cuenta de que era exactamente lo que Maxence y Thais querían. Una víctima sin testigos es más fácil de controlar. La maison cada vez estaba más vacía.
Desaparecieron las fotografías enmarcadas de las paredes. Je les ai vendus en una aplicación, explica Thais. Los marcos antiguos están de moda y pagaron bien. C'était de fotos de mi boda, del bautizo de Maxence, de Noels familiares. Recuerdos irreemplazables reducidos a dinero en efectivo que nunca vi. Se llevaron las alfombras persas que había heredado de mi abuela. Estaban llenas de ácaros. Fue la excusa. Les tableaux que Laurent había pintado como pasatiempo ocupaban mucho espacio. Chaque objet que desaparecía llevaba consigo un pedazo de mi historia, de mi identidad. Estaba siendo borrada de mi propia vida, un objeto a la vez. Mi salud se deterioraba visiblemente. Además de la pérdida de peso, comencé a tener mareos constantes. Mes médicaments pour la tensión arterial se habían terminado hacía semanas y no tenía dinero para comprar más. «Maxence, je dois voir un médecin», le dije una mañana después de casi desmayarme en el baño. Me siento muy débil. Mon fils ni siquiera levantó la vista de su celular. «Les médecins son muy caros, mamá. Además, tú eres infirmier. Tú misma puedes cuidarte». Era una lógica retorcida. Sí, yo era infirmier, pero estaba retirada y enferma. Necesitaba atención médica profesional. «Pero mis medicamentos», intenté explicar. «Ya te dije que no hay dinero para eso». Me cortó con tono final. «Aprende a administrarte mejor». Administrarme. Yo no tenía acceso a un solo centavo. ¿Cómo iba a administrar lo que no tenía? Une nuit. Je me suis réveillée avec el estómago retorciéndose de faim. No había comido nada en todo el día, excepto un poco de pan duro por la mañana. Me levanté y fui a la cocina con la esperanza de encontrar algo, lo que fuera. La alacena estaba prácticamente vacía. Solo había una lata de atún y un paquete de galletas. Tomé la lata con manos temblorosas y busqué el abrelatas. Estaba por abrirla cuando escuché la voz de Thais detrás de mí. «¿Qué está haciendo?» Me sobresalté tanto que casi dejó caer la lata. «Yo tengo hambre», dije con voz apenas audible. Thais m'a arraché la boîte de main. «C'est pour le déjeuner de Maxence demain. Él necesita proteína para mantenerse fuerte durante las entrevistas. Usted ya cenó». Pero yo no había cenado. Ellos habían ordenado comida china y no me habían ofrecido nada. Me quedé allí parada viendo cómo Thais guardaba la lata en un gabinete alto donde yo no alcanzaba y me sentí como una prisionera en mi propia casa. Porque eso era exactamente lo que era. Una prisionera. Les jours se convirtieron en una neblina de faam, debilidad y desesperación. Perdí la noción del tiempo. ¿Cuánto llevaban Maxence y Thais viviendo conmigo? 6 meses, 8, 1 año. No lo sabía. Todo se mezclaba en mi mente confundida por la desnutrición. Lo único que sabía con certeza era que estaba perdiendo la voluntad de luchar. Tal vez ellos tenían razón. Tal vez yo era solo una anciana inútil que no entendía cómo funcionaba el mundo moderno. Tal vez merecía esto. Esos pensamientos oscuros se apoderaban de mí cada vez con más frecuencia. Estaba renunciando a mí misma. Mais alors quelque chose se produit, que cambiaría todo. Mon frère Sylvain a décidé de hacerme una visita sorpresa desde la Guadeloupe. Sylvain et moi avions toujours été proches a pesar de la distancia. Él se había mudado a Pointe-à-Pitre hacía 15 años por trabajo y había formado su vida allá, pero siempre mantuvimos contacto. Hablábamos por teléfono al menos una vez al mes, aunque debo admitir que los últimos meses yo había evitado sus llamadas. No quería que escuchara mi voz débil, que me hiciera preguntas que no sabía cómo responder. Quand je ne réponds pas, él dejaba mensajes. Ma sœur, ¿estás bien? Me tienes preocupado. Llámame». Pero yo nunca devolvía las llamadas. Maxence siempre estaba cerca escuchando, controlando. No me atrevía a decir nada que pudiera molestarlo. Sylvain intentó comunicarse con Maxence directamente. «Ton oncle pregunta por ti», me decía mi hijo con tono aburrido después de colgar. Le dije que estás bien, solo ocupada. Mais Sylvain n'était pas tonto.
Mon petit frère, 5 ans menor que yo, siempre había sido perspicaz. Trabajaba como contador en una empresa importante y tenía esa habilidad de detectar cuando los números no cuadraban. Y algo en toda esta situación no le estaba cuadrando. Après 2 mois sin poder hablar conmigo directamente, Sylvain tomó una decisión. Sin avisarle a nadie, compró un boleto de avión y vino a visitarme. Cuando la soné a la porte aquella tarde de jueves, yo estaba acostada en mi habitación, demasiado débil para levantarme. Maxence abrió la puerta y lo encontró allí parado con una maleta pequeña y una expresión determinada. «Oncle Sylvain», escuché la voz sorprendida de Maxence desde la sala. «¿Qué haces aquí?» «Je suis venu voir ma sœur», respondió Sylvain d'une voix ferme. «Está en casa». Hubo un silencio incómodo. Yo quería levantarme, ir a saludarlo, pero mi cuerpo no respondía. Había pasado 3 días comiendo prácticamente nada, y los mareos eran constantes. «Sí, está aquí, pero está descansando», dijo Maxence. «Ha estado un poco delicada últimamente». «Alors, perfecto. Vine en el momento correcto», replicó Sylvain. Escuché sus pasos entrando a la casa. «¿En qué habitación está?» Maxence intentó detenerlo, pero mi hermano ya estaba caminando por el pasillo abriendo puertas. Cuando il a ouvert la porte de mi habitación et me vio, su rostro se transformó completamente. Vi el shock, el horror, la incredulidad en sus ojos. «Hélène», susurró como si no pudiera creer que la mujer esquelética acostada en esa cama era su hermana. Me incorporé con dificultad. «Sylvain». Intenté sonreír. ¡Qué sorpresa! Pero mi voz salió quebrada, apenas un susurro. Mon frère entró a la habitación y se arrodilló junto a mi cama. Tomó mi mano y pude ver cómo sus ojos se llenaban de lágrimas al sentir cuán delgada estaba, cuán frágiles eran mis huesos bajo la piel. «Dios mío, ma sœur, ¿qué te pasó?», preguntó con voz temblorosa. Estás desnutrida. Pareces... No terminó la frase, pero ambos sabíamos lo que iba a decir. Parecía una paciente terminal. Parecía alguien al borde de la muerte. «¿Lleváis bien?», mentí por reflejo. «Solo he estado un poco enferma». Sylvain negó con la cabeza lentamente, sin soltar mi mano. «No, Hélène. Esto no es estar un poco enferma. Esto es grave, muy grave». Se puso de pie y salió de la habitación. Lo seguí con la mirada, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Sylvain había venido. Alguien finalmente había venido. Mon frère caminó por la casa, y yo pude escuchar sus pasos, sus exclamaciones ahogadas de sorpresa. Cuando il est revenu a mi habitación, su expresión era de completa incredulidad. «Hélène, ¿dónde están tus muebles? Tu casa está prácticamente vacía. No hay sofá en la sala. No hay mesa en el comedor. Las paredes están desnudas. ¿Qué pasó aquí?» Maxence apareció en la puerta con Thais pegada a su lado. «Oncle, on est en pleine rénovation», explica-t-il con voz suave, esa voz que usaba cuando quería sonar razonable. «Vendimos algunos muebles viejos para comprar cosas más modernas después». Sylvain se volvió hacia él con una mirada que nunca le había visto. «¿Renovation?» Ta mère está acostada en un colchón sin sábanas, en una habitación sin calefacción, y llamas a esto renovation. Efectivamente, mi cama solo tenía un colchón con una cobija delgada. Ni siquiera tenía almohada. Había estado durmiendo con una toalla enrollada bajo mi cabeza. «Oncle, estás exagerando», dijo Maxence, pero su voz sonaba menos segura. Sylvain no le hizo caso. Se volvió hacia mí. «Ma sœur, ¿cuándo comiste por última vez?» La pregunta me tomó por sorpresa. «Yo... esta mañana», mentí. Mais Sylvain me conocía demasiado bien. Caminó a la cocina y yo lo escuché abrir la alacena. «El refrigerador», regresó con el rostro enrojecido de ira contenida. «No hay comida en esta casa, Hélène. Absolutamente nada. Juste une boîte de thon y un paquet de biscuits périmés. ¿Cómo has estado comiendo?» No pude responder.
Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Sylvain se arrodilló de nuevo junto a mí, y con voz muy suave, como si estuviera hablando con alguien herido, preguntó: «Ma sœur, ¿por qué estás pasando hambre? Tú tienes una jubilación de 4.000 euros par mois. Deberías estar viviendo cómodamente. ¿Dónde está tu dinero?» Avant que j'aie pu répondre, Maxence est sorti de sa chambre. Debe haber estado escuchando toda la conversación. Se cruzó de brazos y con una expresión que mezclaba orgullo y desafío, declaró en voz alta y clara: «Je confie tout son argent à ma femme. Elle le gère mieux que maman. Maman est vieja y no entiende de finanza moderna. Thaïs a un plan d'investissement pour hacer crecer ese dinero, et pour el bien de todos». Le silence qui suivit fut absoluto. Sylvain se quedó completamente inmóvil, mirando a Maxence como si acabara de confesar un crimen. Yo sentí como si me hubieran echado agua helada encima. Mon hijo había admitido con orgullo que me estaba quitando todo mi dinero. Thaïs apareció junto a Maxence, tomándolo del brazo con expresión satisfecha. «C'est vrai, don Sylvain. J'investis l'argent de Madame Hélène de forma inteligente. Ella nos lo dio voluntariamente para que lo administráramos». Sylvain se puso de pie muy lentamente. Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus manos se cerraban en puños, pero cuando habló, su voz era peligrosamente calmada. «Así que tú le das todo su dinero a tu esposa», repeta-t-il, en regardant Maxence directamente a los ojos. «Y tu madre está aquí, muriendo de hambre en su propia casa, mientras tú y tu esposa se quedan con su pensión completa». «No es así como suena, oncle», empezó a decir Maxence, pero Sylvain levantó una mano para silenciarlo. «Cállate. No quiero escuchar tus excusas». Se volvió hacia Thaïs. «Y tú dices que estás invirtiendo el dinero de mi hermana. ¿En qué exactamente? Porque por lo que veo no es en comida, no es en medicamentos, no es en mantener esta casa en condiciones dignas. De hecho, quiero ver esas supuestas inversiones. Quiero ver estados de cuenta, documentos, pruebas de dónde está cada centavo de los 4.000 euros mensuales que mi hermana recibe. Y los quiero ver ahora». Maxence y Thaïs intercambiaron una mirada rápida, y en ese momento supe la verdad. No había inversiones. No había plan financiero. Solo había robo, abuso y manipulación. Mon frère también lo supo. Vi cómo su expresión pasaba de la ira controlada a algo mucho más frío y calculado. Sylvain se quitó el abrigo muy despacio, lo dobló con cuidado y lo colocó sobre mi cama. Luego sacó su teléfono celular del bolsillo y marcó un número. «Maître Blanchard», dijo cuando alguien contestó. «C'est Sylvain. J'ai besoin que vous veniez immédiatement a la casa de mi hermana Hélène. Trae tu grabadora y tu cámara. Y si puedes, trae también a un médico». Maître Blanchard était notre avocat de famille desde hacía años. Un hombre serio, meticuloso, que había manejado el testamento de nuestros padres y algunos asuntos legales míos y de Sylvain. Vi cómo Maxence palidecía. «Oncle, ¿qué estás haciendo?», preguntó con voz aguda. «C'est une affaire de famille privée». Sylvain terminó la llamada y se volvió hacia Maxence con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tienes razón, Maxence. Es un asunto familiar. Un asunto familiar muy serio llamado abuso financiero de ancianos. Y cuando Maître Blanchard llegue aquí, vamos a documentar cada centavo que has robado, cada mueble que has vendido, cada comida que le negaste a tu madre. Todo». La palabra «robado» quedó suspendida en el aire como una acusación. Maxence intentó protestar. Thaïs intentó explicar, pero Sylvain ya no los escuchaba. Se sentó en el borde de mi cama y tomó mi mano. «Ma sœur», dijo con voz suave, «esto se acabó. Hoy mismo se acaba todo». Maxence comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación, pasándose las manos por el cabello con nerviosismo. «Oncle Sylvain, creo que estás malinterpretando toda la situación», dijo con voz temblorosa. «Mamá nos dio permiso para administrar su dinero. Ella quería ayudarnos». «Díselo, mamá,
Dile que tú estuviste de acuerdo con todo. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentí el peso de ese momento, la importancia de lo que estaba por decir. Durante meses había justificado, había perdonado, había callado. Pero mientras miraba los ojos suplicantes de mi hijo y luego los ojos firmes y amorosos de mi hermano, algo se rompió dentro de mí. Algo que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. «Je te donné ma carte para gastos temporales», dije con voz débil, pero clara. No te di permiso para vaciar mi cuenta cada mes. No te di permiso para vender mis muebles. No te di permiso para dejarme morir de hambre en mi propia casa. Les mots salieron como un torrente que ya no podía detener. Te di mi tarjeta porque eras mi hijo y estabas en problemas, porque confié en ti, porque nunca imaginé que me harías esto. Mi voz se quebró, pero continué. Cambié mi vida entera por ti, Maxence. Trabajé turnos dobles para pagar tu universidad. Renuncié a tener una vida social para estar contigo cuando eras niño. Te di todo lo que tenía, todo lo que era. Y tú me pagaste robándome mi dignidad. Maxence abrió la boca, pero no salieron palabras. Thais dio un paso adelante. Madame Helene, usted está confundida. La edad a veces nos hace recordar las cosas de forma incorrecta. Pero Sylvain la interrumpió con voz cortante. No la trates de senil. Mi hermana está perfectamente lúcida y acabas de escuchar su testimonio. Sylvain se levantó y caminó hacia Maxence. Mientras esperamos a Maître Blanchard, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Tú dices que Thais está invirtiendo el dinero de tu madre. Bien, muéstramelo. Abre tu teléfono y muéstrame las aplicaciones de inversión, los estados de cuenta, los certificados, lo que sea. Maxence dio un paso atrás. No tengo por qué mostrarte nada. Tú no eres la policía. Tienes razón, no soy la policía, respondió Sylvain con calma escalofriante. Pero ellos llegarán pronto si no cooperas. Porque lo que le has hecho a tu madre no solo es inmoral, es ilegal. Se llama explotación financiera de personas mayores y es un delito federal con penas de hasta 10 años de prisión. Vi cómo el color desaparecía completamente del rostro de Maxence. Thais, por otro lado, mantuvo su compostura, aunque pude ver un brillo de pánico en sus ojos. «Esto es ridículo», dijo Thais con voz tensa. «Nosotros no hemos cometido ningún delito. Maxence es el hijo de Madame Helene. Los hijos tienen derecho a recibir ayuda de sus padres». «¿Ayuda, sí?», replicó Sylvain. «Robo, no. Y hay una diferencia muy clara entre pedir ayuda y apropiarse de cada centavo que tu suegra recibe mientras la deja sin comida y sin medicamentos». Se volvió hacia mí. «Ma sœur, ¿cuándo fue la última vez que tomaste tus medicamentos para la presión?» «Hace casi 2 meses», admití. Maxence dijo que no había dinero para comprarlos. Sylvain cerró los ojos por un momento, como si estuviera conteniendo una explosión de furia. No había dinero para medicamentos que cuestan 20 € al mes, pero había dinero para... Miró alrededor de la habitación vacía. ¿Para qué exactamente? ¿Dónde está el dinero, Maxence? Monfils se dejó caer en el suelo, sentándose contra la pared con las manos cubriéndose el rostro. «Lo gastamos», murmuró. «¿Lo gastaste?», repitió Sylvain. 4.000 € mensuales durante... ¿Cuántos meses, Hélène? 14 meses, respondí. Han vivido aquí 14 meses. Sylvain sacó su teléfono y rápidamente hizo el cálculo. 56.000 €. Gastaste 56.000 € de tu madre en 14 meses. ¿En qué? Maxence no respondió. Fue Thais quien habló, y por primera vez desde que la conocía, su voz sonaba genuinamente asustada. Teníamos gastos. La renta del apartamento que todavía teníamos el primer año. Deudas de tarjetas de crédito. El carro. ¿Qué apartamento?, preguntó Sylvain. Maxence y Thais viven aquí. Todavía estábamos pagando el contrato del apartamento anterior, explicó Thais rápidamente.
Nos mudamos antes de que terminara el arrendamiento y teníamos que seguir pagando hasta que se venciera. Sylvain la miró con incredulidad. ¿Y no se les ocurrió subarrendar? ¿Buscar a alguien que ocupara el espacio? ¿O simplemente era más conveniente usar el dinero de mi hermana para pagar 2 viviendas mientras ella dormía en un colchón sin sábanas? Thais no tenía respuesta para eso. Las deudas de tarjetas de crédito, continuó Sylvain. ¿De cuánto estamos hablando? 10.000, murmuró Maxence desde el suelo. 10.000 lago, repitió Sylvain. ¿Y cómo acumularon 10.000 euros en deudas? El silencio fue la respuesta, pero yo conocía la respuesta. La había visto con mis propios ojos durante estos meses. La ropa cara que usaban, los restaurantes caros de los que traían sobras, el reloj nuevo de Maxence que brillaba en su muñeca, las carteras de diseñador que Thais coleccionaba, los viajes de fin de semana que hacían mientras yo me quedaba sola en casa. Todo eso había sido con mi dinero. El timbre sonó, y Sylvain fue a abrir. Maître Blanchard entró con su maletín profesional y una expresión seria. Era un hombre de unos 50 años, canoso, con lentes y esa presencia tranquila, pero autoritaria que tienen los buenos abogados. Detrás de él venía una mujer que no reconocí. Llevaba un maletín médico. «Hélène», dijo Maître Blanchard, acercándose a mi cama con preocupación evidente. Sylvain me explicó un poco por teléfono, pero... Dios mío. No terminó la frase. No hacía falta. Mi apariencia hablaba por sí sola. La doctora, quien se presentó como la doctor Lemoine, se acercó y comenzó a examinarme. Tomó mi presión arterial, escuchó mi corazón, revisó mis ojos y mi boca. Su expresión se volvía más grave con cada segundo que pasaba. «Madame Hélène, usted está severamente desnutrida», dijo con voz profesional pero preocupada. «Su presión arterial está peligrosamente alta. Tiene signos de deshidratación y su índice de masa corporal indica malnutrición severa. Necesita atención médica inmediata». «¿Escucharon eso?», dijo Sylvain mirando a Maxence et Thais. «Malnutrición severa en una casa donde entran 4.000 euros mensuales». Maître Blanchard sacó una grabadora de su maletín. «Con su permiso, Hélène, voy a grabar esta conversación. Es importante documentar todo lo que ha sucedido». Asentí débilmente. Maître Blanchard encendió la grabadora y comenzó. «Es jueves 22 de febrero. Son las 4:30 de la tarde. Presentes en la residencia de la señora Hélène están... la señora Hélène, su hermano Sylvain, su hijo Maxence, la nuera Thais, el abogado Maître Blanchard y la doctora Dr. Lemoine». Miró a Maxence et Thais. «Voy a hacerles algunas preguntas y les recomiendo fuertemente que respondan con honestidad. Todo lo que digan quedará grabado y puede ser usado en procedimientos legales futuros». Maxence se puso de pie temblando. Nosotros no hicimos nada malo. Mi madre nos dio su dinero voluntariamente». «¿Voluntariamente?», preguntó Maître Blanchard con tono escéptico. «¿Le preguntaron a su madre si estaba de acuerdo en quedarse sin comida, sin medicamentos, sin muebles? Ella podía pedir lo que necesitara», intervino Thais con voz defensiva. «No es nuestra culpa si ella no pedía». «No pedía». La voz de Sylvain sonó como un trueno. «Mi hermana les pidió 50 euros para comprarle un regalo de cumpleaños a su mejor amiga, y Maxence se los negó. Les pidió dinero para sus medicamentos, y se lo negaron. ¿Cómo te atreves a decir que ella no pedía?». Maître Blanchard levantó una mano para calmar los ánimos. «Maxence, Thais, necesito que me entreguen todos los estados de cuenta bancarios de los últimos 14 meses. Necesito ver exactamente dónde fue cada centavo de los 56.000 euros que recibieron de la pensión de Hélène». «No tenemos que darte nada», dijo Maxence, pero su voz carecía de convicción. «Técnicamente no», admitió Maître Blanchard. «Pero si no cooperan voluntariamente, haré una denuncia formal ante la Fiscalía esta misma noche por abuso financiero de ancianos, apropiación indebida
y posiblemente fraude. Y entonces serán los investigadores federales quienes revisen sus cuentas con orden judicial. Y les aseguro que ellos son mucho menos amables que yo. Vi cómo Maxence y Thais se miraban entre sí, comunicándose silenciosamente. Finalmente, Thais suspiró. «Está bien. Les mostraremos los estados de cuenta». Sacó su teléfono con manos temblorosas y comenzó a abrir aplicaciones. Sylvain et Maître Blanchard se acercaron para ver la pantalla. Lo que vieron los dejó en silencio por un largo momento. Luego Sylvain susurró. «Dios mío». «¿Qué?», pregunté con voz débil. «¿Qué vieron?». Sylvain se volvió hacia mí con expresión de absoluta incredulidad. «Ma sœur, hay transferencias de tu cuenta a una cuenta comercial a nombre de Thais Morin. Una cuenta comercial. Ella abrió un negocio con tu dinero». Les mots de Sylvain cayeron sobre mí como piedras. Un negocio. Thais había abierto un negocio con mi dinero. Mi pensión. Ganada con 42 años de trabajo como enfermera, turnos nocturnos interminables, pacientes que había cuidado con mis propias manos. Todo ese sacrificio había sido usado para financiar el negocio de la mujer que me estaba matando de hambre. «¿Qué tipo de negocio?», preguntó Maître Blanchard, con voz controlada mientras tomaba notas en una libreta. Thais no respondió. Mantenía la mirada fija en el suelo. Su anterior confianza había desaparecido completamente. Fue Maxence quien habló con voz apenas audible. «Una boutique de ropa. Thais siempre quiso tener su propia tienda». «Una boutique», repitió Sylvain lentamente, como si estuviera procesando algo incomprensible. «Dejaste a tu madre sin comer, sin medicamentos, sin muebles, vendiendo sus recuerdos familiares para que tu esposa pudiera cumplir su sueño de tener una tienda de ropa». «No fue así», protestó Thais levantando la vista por primera vez con los ojos brillantes de lágrimas. «Yo iba a devolverle todo el dinero cuando el negocio empezara a generar ganancias. Era una inversión temporal». «¿Una inversión?». La voz de Maître Blanchard era peligrosamente suave. «¿Le pediste permiso a Hélène para invertir su pensión completa en tu negocio personal?». Thais negó con la cabeza. «Maxence dijo que ella estaría de acuerdo, que lo entendería». «Maxence dijo», repitió Maître Blanchard anotando meticulosamente. «Pero tú nunca le preguntaste directamente a Hélène si podías usar su dinero para abrir un negocio a tu nombre». «No», admitió Thais con voz quebrada. Maître Blanchard se volvió hacia Maxence. «¿Y tú le dijiste a tu madre que estabas usando su pensión completa para financiar el negocio de tu esposa?». Maxence no respondió. Su silencio era toda la respuesta que necesitábamos. Sylvain comenzó a revisar más detalles en el teléfono de Thais, deslizando el dedo por la pantalla con expresión cada vez más oscura. «Aquí hay una transferencia de 1.500 euros para inventario inicial, otra de 2.500 euros para renovación de local, 1.000 euros para diseño de logo y marca, 4.000 euros para mercancía importada». Con cada cifra que mencionaba, yo sentía como si me clavaran agujas en el corazón. «Y aquí», continuó Sylvain, «hay compras personales, un vestido de 400 euros, zapatos de 300 euros, una cartera de 600 euros, cenas en restaurantes que cuestan 200 euros, 300 euros por noche». Se volvió hacia Thais con una mirada de desprecio absoluto. «Mientras mi hermana comía haricots sans saveur una vez al día, tú gastabas 600 euros en una cartera». Thais comenzó a llorar abiertamente. «Yo necesitaba verme bien para el negocio. Los clientes juzgan por las apariencias. Si yo no me veía exitosa, nadie iba a comprar en mi tienda». «¿Y mi madre?», pregunté con voz que apenas reconocía como mía. Una voz llena de un dolor tan profundo que parecía venir desde el centro de la tierra. «Ella no necesitaba verse bien. No necesitaba comer. No necesitaba sus medicamentos». Thais no pudo mirarme a los ojos. «Yo pensé. Maxence dijo que usted tenía ahorros, que tenía otras cuentas». Me reí. Fue una risa amarga, rota, que me dolió en el pecho. «¿Otros ahorros? ¿De dónde iba a tener otros ahorros?
Gasté todos mis ahorros en la Universidad de Maxens, en su boda, en ayudarlos cuando lo necesitaron. Mi pensión era todo lo que tenía. Y ustedes lo sabían. Maître Blanchard continuó revisando el teléfono, ahora con una tablet donde estaba haciendo cálculos. De acuerdo con lo que estoy viendo aquí, de los 56.000 euros que entraron a esta casa en 14 meses, aproximadamente 45.000 euros fueron transferidos directamente a las cuentas de Thais para su negocio y gastos personales. 45.000 euros. La cifra era tan grande que no podía procesarla. ¿Y los otros 11.000? Preguntó Sylvain. Maxence carraspeó. Pagamos el apartamento anterior durante 6 meses hasta que terminó el contrato. Eso fue como 750 euros mensuales. 4.500 euros en total. Luego están las deudas de las tarjetas de crédito que teníamos antes de mudarnos aquí. Íbamos pagando poco a poco con el dinero de mi hermana, mientras ella se moría de hambre. La voz de Sylvain temblaba de ira contenida. ¿Tienen idea de lo que han hecho? ¿Tienen la más mínima idea? La doctor Lemoine, que había estado tomando mis signos vitales nuevamente, intervino. Señor Sylvain, necesito llevar a la señora Hélène al hospital inmediatamente. Su condición es crítica. Necesita hidratación intravenosa, nutrición supervisada y una evaluación completa. Si no recibe atención médica urgente, podría sufrir un colapso. No, dije con voz firme a pesar de mi debilidad. Todas las miradas se volvieron hacia mí. No voy al hospital hasta que esto esté resuelto. Necesito escucharlo todo. Necesito saber toda la verdad. Sylvain se arrodilló junto a mi cama y tomó mi mano. Ma sœur, estás muy enferma. Lo sé, respondí. Pero he estado enferma durante meses y sobreviví. Puedo aguantar unas horas más. Necesito saber qué más me ocultaron. Mon frère miró a la doctor Lemoine, quien asintió con reluctancia. Está bien, pero no más de 1 hora. Después de eso, insisto en llevarla al hospital con su permiso o sin él. Maître Blanchard sacó más documentos de su maletín. Maxence, Thais, necesito que firmen una declaración jurada donde admiten haber recibido el dinero de la pensión de Hélène y cómo lo gastaron. Esta declaración será usada para determinar los próximos pasos legales. ¿Y si no firmamos?, preguntó Maxence con un último intento de desafío. Entonces, procedo inmediatamente con la denuncia penal, respondió Maître Blanchard sin emoción alguna. Y créanme, querrán resolver esto en el ámbito civil antes de que se convierta en un caso criminal. El abuso financiero de ancianos es un delito federal. Estamos hablando de años de prisión, no de multas. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Maxence. Thais sollozaba incontrolablemente. Nosotros no quisimos hacerle daño. Lloraba. Solo queríamos salir adelante. Solo queríamos una oportunidad. ¿A costa de mi hermana?, preguntó Sylvain con voz dura. ¿Esa era su oportunidad? ¿Matar de hambre a una anciana de 69 años? Basta, dije con más fuerza de la que creía tener. Quiero hacer preguntas. Todos se callaron y me miraron. Maxence. Mi voz temblaba, pero necesitaba saber. En algún momento, durante estos 14 meses, ¿te detuviste a pensar en mí? Cuando me veías cada vez más delgada, más débil. ¿Cuándo vendiste el sofá de tu padre? ¿Cuándo me negaste dinero para los medicamentos? ¿En algún momento pensaste, esto está mal? Mon hijo no pudo sostenerme la mirada. Thais decía que era temporal, que pronto todo estaría bien. Thais decía, repetí. Maxence, tú eres mi hijo. Tú me conoces desde el día en que naciste. Yo te cargué en mis brazos, te di de comer cuando tenías hambre, te cuidé cuando estabas enfermo. Y tú no pudiste ver que yo tenía hambre, que yo estaba enferma. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Maxence. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. ¿Lo sientes? Mi voz se elevó a pesar de mi debilidad. ¿Sientes haberte dejado atrapar?
¿O sientes haberme hecho esto? Maxence se dejó caer de rodillas junto a mi cama. Siento haberte fallado. Siento haberte lastimado. Yo no quería. Las cosas se salieron de control. Cada vez que quería parar, Thais decía que solo un mes más, solo un poco más de dinero, y entonces podríamos devolverte todo con intereses. Me volví hacia Thais. ¿Y tu boutique? ¿Está funcionando? ¿Está generando esas ganancias que ibas a usar para devolverme mi dinero? Thais negó con la cabeza entre sollozos. Quebró hace 2 meses. No funcionó. Perdí todo. El silencio que siguió fue absoluto. Sylvain fue quien habló. Entonces, no solo le robaste 45.000 euros a mi hermana, los perdiste. Todo ese dinero, todo ese sufrimiento, para nada. Maître Blanchard cerró su libreta con un chasquido seco. Bien, ahora que tenemos toda la información, estos son los próximos pasos. Maxence y Thais van a firmar un acuerdo donde reconocen la deuda de 45.000 euros con Hélène. Van a establecer un plan de pago que será supervisado legalmente. Además, ¿van a desocupar esta casa inmediatamente? ¿Inmediatamente?, preguntó Maxence con voz aguda. ¿A dónde vamos a ir? Eso no es mi problema, respondió Maître Blanchard fríamente. Deberían haberlo pensado antes de robarle a tu madre. Tienen 2 horas para empacar sus cosas personales y abandonar la propiedad. Si no lo hacen voluntariamente, llamaré a la policía y los sacaré por la fuerza. Maxence miró a Sylvain suplicante. «Oncle, por favor, somos familia». Sylvain lo miró con una expresión que nunca olvidaré. No era ira, era decepción profunda, tristeza y algo que parecía lástima. La familia no hace esto, Maxence. Lo que ustedes hicieron no tiene nombre. Maxence intentó acercarse a mí, pero Sylvain se interpuso entre nosotros. No, dijo mi hermano con voz firme. Ya le hiciste suficiente daño. Monijo se detuvo con las manos extendidas hacia mí, en un gesto de súplica. Mamá, por favor, perdóname. Yo te amo. Sé que cometí un error terrible, pero sigo siendo tu hijo. No puedes dejarme en la calle. Sus palabras deberían haberme conmovido. Durante 69 años, Maxence había sido mi razón de vivir, mi propósito, mi todo. Pero mientras lo miraba allí parado, llorando y suplicando, sentí algo que nunca pensé que sentiría por mi propio hijo. Nada. El amor que había sentido por él durante toda mi vida se había evaporado, consumido por meses de hambre, humillación y traición. Tú me dejaste morir de hambre en mi propia casa, dije con voz quebrada pero firme. No te dejé en la calle. Te di un techo, comida, todo mi dinero, y tú decidiste que mi vida valía menos que una boutique de ropa. Mamá, yo puedo arreglarlo, insistió Maxence desesperado. Conseguiré un trabajo. Te devolveré cada centavo. Solo dame una oportunidad. ¿Una oportunidad?, repetí con una risa amarga. Te di 14 meses de oportunidades. Cada día que me despertaba con hambre, cada noche que temblaba de frío porque habías vendido mis cobijas, cada vez que te pedí algo y me lo negaste. Esas fueron oportunidades para que hicieras lo correcto, y nunca lo hiciste. Thais se acercó también, cayendo de rodillas frente a mí. Madame Hélène, yo sé que lo que hicimos estuvo mal, terriblemente mal. Pero por favor no nos dejes sin nada. Maxence va a sobrevivir en la calle. Él es su único hijo, su única familia. Yo soy su familia, intervino Sylvain con voz dura. Yo soy quien vino a salvarla cuando su único hijo la estaba matando lentamente. Se volvió hacia Thais con desprecio. Y tú no tienes derecho a pedir nada. Tú orquestaste todo esto. Tú convenciste a Maxence de robarle a su propia madre para financiar tus fantasías empresariales. «No es cierto», protestó Thais débilmente. Maxence también quería el negocio. Él estuvo de acuerdo en todo. Maxence la miró con expresión de traición. ¿Qué? No. Tú fuiste quien insistió en usar el dinero de mi madre. Tú decías que era solo un préstamo,
que ella nunca lo sabría porque íbamos a devolverlo antes de que se diera cuenta. «Tú nunca me detuviste», gritó Thais poniéndose de pie. «Tú también gastaste ese dinero. Tú también compraste ropa cara y cenaste en restaurantes lujosos mientras tu madre se moría de hambre. Y ahí estaba, la verdad fea y desnuda. Se estaban culpando mutuamente, destruyendo su propio matrimonio frente a mis ojos. Una parte de mí debería haberse sentido satisfecha viendo su relación desmoronarse, pero solo sentía un vacío profundo y doloroso. Este era mi hijo, el bebé que había sostenido en mis brazos, el niño que me había dicho que era la mejor mamá del mundo, el joven del que había estado tan orgullosa. ¿En qué momento se había convertido en este extraño capaz de crímenes tan crueles? Maître Blanchard golpeó la mesa con su puño, silenciando la discusión. Suficiente. No me interesa quién tuvo la idea o quién es más culpable. Ambos son igualmente responsables ante la ley. Ahora van a firmar estos documentos o voy a llamar a la policía. Decidan. Sacó varios papeles de su maletín y los colocó sobre la única mesa que quedaba en la habitación. Maxence y Thais se acercaron lentamente, leyendo los documentos con expresiones de derrota. «Esto dice que tenemos que pagar 750 € mensuales hasta cubrir la deuda completa», leyó Maxence con voz temblorosa. «Esos son más de 6 años de pagos. Deberías considerarte afortunado», respondió Maître Blanchard sin simpatía. «La alternativa es la cárcel, y créeme, ahí no vas a poder pagar ni un centavo». «Pero no tengo trabajo», protestó Maxence. «¿Cómo voy a pagar 750 € al mes sin trabajo?» «Ese es tu problema, no el mío», dijo Maître Blanchard. «¿Conseguirás un trabajo? ¿2 trabajos si es necesario? ¿3? Me da igual, pero vas a pagar cada centavo que le robaste a tu madre». Thais tomó el bolígrafo con mano temblorosa. «¿Y si no podemos pagar algún mes? ¿Qué pasa entonces?» «Entonces, el acuerdo se anula automáticamente y procedo con cargos criminales», explicó Maître Blanchard. «Este documento es su única oportunidad de evitar la prisión. Les sugiero que lo tomen en serio». Vi cómo Thais y Maxence intercambiaban miradas de desesperación. Finalmente, ambos firmaron los documentos. Maître Blanchard los revisó cuidadosamente, asegurándose de que cada página estuviera firmada y fechada correctamente. «Bien», dijo guardando los documentos en su maletín. «Ahora, de acuerdo con los términos que acaban de firmar, tienen 2 horas para abandonar esta propiedad. Pueden llevarse solo sus pertenencias personales, nada que pertenezca a Hélène, nada de los muebles, aunque solo queden 3 sillas y una mesa, nada de los electrodomésticos, solo su ropa y objetos personales». Maxence miró alrededor de la casa casi vacía con expresión perdida. «¿A dónde vamos a ir? Pueden ir con amigos, con familiares, buscar un albergue, rentar algo. No es mi problema», respondió Sylvain. «Deberían haber pensado en eso antes». Thais comenzó a caminar hacia su habitación sollando. Maxence la siguió con pasos lentos, derrotados. Mientras empacaban, escuché sus voces discutiendo en el cuarto, culpándose mutuamente, llorando. Parte de mí quería sentir lástima. Pero cada vez que ese sentimiento comenzaba a surgir, recordaba las noches de hambre, los mareos por falta de comida, la humillación de tener que pedir 50 € y que me los negaran. Recordaba verlos comer mientras mi estómago gruñía. Recordaba cada pequeña crueldad, cada mentira, cada momento en que eligieron su comodidad sobre mi supervivencia. No sentía lástima, sentía justicia. Sylvain se sentó junto a mí y tomó mi mano. «Ma sœur, cuando ellos se vayan, te llevaré directamente al hospital. La doctor Lemoine dice que necesitas al menos una semana de hospitalización para estabilizarte. No quiero quedarme aquí después», susurré. «Esta casa tiene demasiados recuerdos malos ahora». «Lo sé», respondió Sylvain con voz suave. «Por eso, cuando salgas del hospital, te vendrás a vivir conmigo a la Guadeloupe.
Al menos temporalmente, hasta que te recuperes completamente. Después, si quieres regresar aquí, renovaremos tu casa, la llenaremos de vida otra vez. Pero primero necesitas sanar. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Gracias, Sylvain. Si no hubieras venido. Ese achache. Me interrumpió. Yo siempre voy a estar aquí para ti. Eres mi hermana. Debía haber venido antes. Debía haber insistido más cuando no contestabas mis llamadas. Me siento culpable por no haberme dado cuenta de lo que estaba pasando. No es tu culpa, dije apretando su mano. Ellos fueron muy cuidadosos. Cada vez que intenté pedir ayuda, Maxence estaba cerca. Cada vez que alguien llamaba, él contestaba y decía que yo estaba bien. Me aisló completamente. Maître Blanchard, que había estado revisando más documentos, levantó la vista. Hélène, hay algo más que necesito decirte. Cuando revisé las transferencias con más detalle, encontré algo preocupante. Hay varios documentos que fueron firmados digitalmente a tu nombre. Autorizaciones para transferencias grandes. Cambios en beneficiarios de seguros. Una procuración legal. Mi corazón se detuvo. ¿Procuración legal? Yo nunca firmé ninguna procuración. Lo sé, dijo Maître Blanchard con expresión grave. Por eso voy a necesitar que hagas una denuncia formal por falsificación de documentos. Maxence falsificó tu firma en varios documentos legales importantes. Eso es un delito adicional, mucho más grave que el abuso financiero. ¿Qué documentos?, pregunté sintiendo náuseas. Una procuración que le daba a Maxence control total sobre todas tus cuentas y decisiones financieras. Un cambio en tu póliza de seguro de vida, donde Maxence y Thais son ahora los únicos beneficiarios en lugar de la distribución que tenías anteriormente entre Maxence, Sylvain y algunas organizaciones benéficas. Y una autorización para vender esta casa, si fuera necesario. Las palabras cayeron sobre mí como martillazos. Iban a vender mi casa. Maître Blanchard asintió. Había una solicitud preliminar con una agencia de bienes raíces fechada hace 3 semanas. Estaban preparando el terreno para venderla. Probablemente iban a decirte que era necesario por alguna emergencia médica o financiera inventada. Sentí como si el mundo entero se estuviera desmoronando a mi alrededor. No solo me habían robado. No solo me habían dejado morir de hambre. Habían planeado quitarme todo. Mi casa, mi seguro de vida, mi autonomía completa. Me habrían dejado literalmente sin nada. ¿Y cuánto habrían obtenido por la casa?, preguntó Sylvain con voz temblorosa de furia contenida. De acuerdo con la tasación preliminar que solicitaron, aproximadamente 350.000 euros, respondió Maître Blanchard. Sylvain se puso de pie tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás. «Maxence», gritó dirigiéndose hacia la habitación donde mi hijo empacaba. Maître Blanchard y yo lo seguimos. Yo apoyándome en las paredes porque mis piernas apenas podían sostenerme. Sylvain abrió la puerta de golpe y encontró a Maxence doblando ropa dentro de una maleta. «Ibas a vender la casa de tu madre», rugió Sylvain. «Ibas a dejarla literalmente en la calle». Maxence palideció. Nosotros solo estábamos explorando opciones. Nunca lo habríamos hecho sin su permiso. «¡Mentiroso!», gritó Sylvain. «Falsificaste su firma en documentos legales. Cambiaste su seguro de vida. Todo sin su conocimiento o permiso». Maxence comenzó a llorar de nuevo. Pero estas no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de pánico. De alguien que ve cómo su mundo se desmorona. «Oncle, por favor». Yo estaba desesperado. Thais decía que necesitábamos más capital para salvar el negocio. Yo pensé que si vendíamos la casa podíamos comprarle algo más pequeño a mamá y usar la diferencia para invertir. Ella iba a estar mejor. Lo juro. ¿Mejor?, repetí con voz que no reconocía como mía. ¿Mejor sin techo? ¿Sin la casa que tu padre y yo compramos con tanto sacrificio? Me acerqué a Maxence. Cada paso un esfuerzo monumental. «Mira lo que me hiciste».
dije señalando mi cuerpo demacrado. Esto es lo que significa estar mejor bajo tu cuidado. Pesaba 60 kilos cuando te mudaste aquí. Ahora peso 42. Me quitaste 18 kilos. Casi toda mi fortaleza, mi dignidad, mi voluntad de vivir. Y aún así planeabas quitarme más. Maxence cayó de rodillas frente a mí llorando descontroladamente. Mamá, lo siento tanto. Yo nunca quise lastimarte. Perdí el rumbo. Perdí de vista lo que era importante. Por favor, dame otra oportunidad. Puedo cambiar. Lo miré durante un largo momento. Vi al hombre quebrado frente a mí, pero también vi al niño que había sido, al hijo que había amado con cada fibra de mi ser. Y en ese instante tomé la decisión más difícil de mi vida. No, dije con voz firme a pesar de las lágrimas que rodaban por mis mejillas. No te voy a dar otra oportunidad. No porque no te ame, Maxence, sino precisamente porque me amo a mí misma. Y por primera vez en mi vida, voy a elegirme a mí. Vi cómo sus ojos se abrían con shock, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Durante 69 años puse a todos antes que a mí misma. A tu padre, a ti, a mis pacientes, a todo el mundo. Y cuando más necesitaba que alguien me pusiera primero, mi propio hijo eligió el dinero, eligió una tienda de ropa, eligió su comodidad sobre mi vida. «Mamá, por favor», suplicó Maxence extendiendo sus manos hacia mí. Di un paso atrás. «No, se acabó. Firmaste los documentos. Vas a pagar tu deuda. Y después de eso, no quiero volver a verte». Las palabras salieron de mi boca con una claridad que me sorprendió. Maxence se quedó paralizado. «Nunca... ¿No vas a querer verme nunca más?» «No lo sé», admití con honestidad. «Tal vez algún día, cuando haya sanado, cuando pueda pensar en ti sin sentir este dolor en el pecho. Pero ahora mismo, cada vez que te miro, veo los meses de sufrimiento. Veo cada mentira, cada manipulación, cada momento en que elegiste hacerme daño. No puedo tener eso en mi vida. No, si quiero sobrevivir». Sylvain se acercó y puso su mano en mi hombro dándome fuerza. «Ma sœur, la doctora insiste en que debemos irnos al hospital ahora». Asentí. «Sí, ya es hora». Me volví una última vez hacia Maxence y Thais. «Tienen una hora para irse. Cuando regrese del hospital, no quiero encontrar ningún rastro de ustedes aquí». Thais, que había estado en silencio durante todo este tiempo, finalmente habló. Su voz era apenas un susurro. «Madame Hélène, yo sé que no merezco su perdón, pero quiero que sepa que voy a pasar el resto de mi vida arrepintiéndome de lo que hice. Usted no merecía nada de esto». La miré directamente a los ojos. «Tienes razón. No lo merecía. Pero sucedió. Y ahora ambos tendrán que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Igual que yo tendré que vivir con las cicatrices que me dejaron». Sylvain me ayudó a caminar hacia la puerta. Cada paso era un esfuerzo, pero también se sentía como un paso hacia la libertad. La doctor Lemoine me esperaba en la sala con una silla de ruedas. «Es mejor que no camine más por ahora», dijo con profesionalismo gentil. Me senté en la silla sintiendo lo frágil que se había vuelto mi cuerpo. Mientras Sylvain me empujaba hacia la salida, escuché los sollozos de Maxence detrás de mí. No miré atrás. Si miraba atrás, tal vez me quebraría. Y ya me había quebrado suficiente. L'hôpital fue un torbellino de exámenes, análisis de sangre, sueros intravenos y doctores preocupados. Me hospitalizaron inmediatamente en cuidados intensivos. Mi presión arterial estaba peligrosamente alta. Mis riñones mostraban signos de daño por deshidratación prolongada. Tenía anemia severa y deficiencias vitamínicas críticas. «Madame Hélène», me dijo el doctor a cargo, un hombre de unos 40 años con expresión grave. «Usted llegó justo a tiempo. 1 o 2 semanas más en esas condiciones y probablemente habría sufrido un fallo orgánico múltiple». Las palabras me golpearon con fuerza. Había estado tan cerca de la muerte. Tan cerca.
Y mi propio hijo había sido quien me llevó hasta ese borde. Pasé 9 días en el hospital. Sylvain estuvo conmigo cada día, trayéndome flores, leyéndome libros, simplemente sosteniéndome la mano cuando las pesadillas me despertaban en medio de la noche. Chantal vino a visitarme llorando cuando vio mi condición. Hélène, debía haber insistido más, decía entre lágrimas. Vi que algo andaba mal, pero no presioné lo suficiente. No es tu culpa, le aseguré. Ellos fueron muy cuidadosos. Me aislaron sistemáticamente, pero ahora estoy libre. Durante esos días en el hospital, Maître Blanchard trabajó incansablemente en mi caso. Presentó una denuncia formal por abuso financiero de ancianos, falsificación de documentos y apropiación indebida. También inició el proceso para revertir todos los documentos falsificados. La procuración, el cambio en el seguro de vida, todo. «Hay buenas noticias», me dijo durante una de sus visitas. «El banco está cooperando completamente. Van a revisar cada transacción sospechosa de los últimos 14 meses. Y dado que encontramos evidencia de falsificación de firma, es posible que podamos recuperar parte del dinero robado». «¿Cuánto?», pregunté sin mucha esperanza. «Es difícil decirlo. Tal vez 10 o 15.000 euros. El resto fue gastado en efectivo o en el negocio que ya quebró. Pero algo es mejor que nada. Sylvain se encargó de mi casa mientras yo estaba hospitalizada. Contrató a un equipo de limpieza profunda, compró muebles nuevos, llenó la alacena y el refrigerador con comida. Cuando regreses, quiero que encuentres un hogar, no una casa vacía llena de recuerdos dolorosos, me explicó. Pero yo ya había tomado una decisión. «Sylvain, quiero vender la casa», le dije una tarde mientras me alimentaban por sonda nasogástrica, porque mi estómago aún no toleraba comida sólida. «Tiene demasiados fantasmas ahora. Quiero empezar de nuevo en otro lugar». Monfrère asintió comprensivamente. «¿Dónde te gustaría vivir?» «Contigo», respondí. «Si me aceptas, quiero ir a la Guadeloupe, empezar una nueva vida lejos de aquí. Lejos de todo lo que pasó». Sylvain sonrió con lágrimas en los ojos. «Nada me haría más feliz, ma sœur. Mi casa es tu casa». Esa decisión me llenó de una paz que no había sentido en meses. Era el cierre que necesitaba. Maxence intentó visitarme en el hospital 2 veces. Ambas veces le negaron la entrada. Había dado instrucciones específicas de que no quería verlo. Me dejó cartas en la recepción que Sylvain recogía, pero que yo no leía. «¿Quieres que te las lea?», me preguntó mi hermano. «No», respondí con firmeza. «Tal vez algún día, pero no ahora». En la 3ª semana después de aquel día terrible, me dieron el alta médica. Había ganado 4 kilos. Mis signos vitales se habían estabilizado, y aunque todavía estaba débil, los doctores confiaban en que me recuperaría completamente con tiempo y cuidados adecuados. Sylvain me llevó a mi casa por última vez para recoger algunas pertenencias personales antes de mudarnos a la Guadeloupe. Cuando entré, apenas reconocí el lugar. Los muebles nuevos, las paredes recién pintadas, las fotografías enmarcadas en lugares de honor. Mi hermano había transformado la casa vacía en un hogar otra vez. Pero yo sabía que ya no era mi hogar. Mi hogar estaba donde me sintiera segura, valorada, amada. Y ese lugar ahora era junto a Sylvain. Empaqué solo lo esencial. Fotografías de Laurent. Algunos recuerdos de cuando Maxence era niño y todavía era inocente. Mis certificados de enfermería. Cartas de pacientes agradecidos. Dejé atrás todo lo que me ataba al dolor. Maître Blanchard se encargó de poner la casa en venta y de establecer un fideicomiso para manejar el dinero de la venta y los pagos que Maxence y Thais debían hacerme. «No tendrás que preocuparte por nada», me aseguró. «Yo superviso todo y te envío reportes mensuales». 3 meses después, ya instalada en la Guadeloupe, en la casa de Sylvain, recibí noticias. La casa se había vendido por 320.000 euros. Con ese dinero y mi pensión recuperada,
Tenía seguridad financiera. De nuevo. Maxence y Thaís habían hecho su primer pago de 750 euros, aunque según Maître Blanchard lo hicieron apenas un día antes del plazo límite. Les va a tomar 6 años y 2 meses pagar la deuda completa si mantienen los pagos constantes, me informó Maître Blanchard. ¿Y si no pagan?, pregunté. Entonces procedo con cargos criminales, como establece el acuerdo. Lentamente comencé a reconstruir mi vida. Hice nuevas amigas en la Guadeloupe, mujeres de mi edad que se reunían en un club de lectura que Sylvain me ayudó a encontrar. Empecé terapia con una psicóloga especializada en trauma y abuso familiar. Las sesiones eran difíciles, dolorosas, pero necesarias. Lo que experimentaste se llama abuso financiero y negligencia extrema, me explicó la doctora durante una sesión. Es una forma de violencia tan real como la física. Y no fue tu culpa. Esas palabras me liberaron de la culpa que había estado cargando. No había sido mi culpa. Yo había sido la víctima, no la responsable. Gané peso gradualmente hasta alcanzar 58 kilos, un peso saludable para mi edad y estatura. Mi cabello, que había comenzado a caerse por la desnutrición, volvió a crecer. Las arrugas profundas de preocupación en mi rostro se suavizaron. Empecé a sonreír de nuevo, a reír, a vivir. Un año después de aquel día terrible, cuando Sylvain tocó mi puerta y me salvó la vida, estaba sentada en el balcón de su apartamento en Pointe-à-Pitre, tomando café y viendo el amanecer. El sol pintaba el cielo de colores coral y dorado, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Maître Blanchard. Maxence cumplió 12 pagos consecutivos. Total pagado hasta ahora, 9.000 euros. Faltan 36.000 euros. Lo leí sin sentir nada en particular. Ni satisfacción, ni rabia, ni tristeza. Solo aceptación. Maxence estaba pagando su deuda, literal y figurativamente. En el mensaje también había una nota. Maxence pregunta si puede escribirte una carta. Dice que está en terapia y que parte de su proceso de recuperación es disculparse apropiadamente. Pensé en ello durante mucho tiempo. Finalmente respondí: puede enviar la carta. La leeré cuando esté lista. Y lo decía en serio. Algún día, cuando mi corazón estuviera completamente sanado, tal vez podría leer sus palabras. Tal vez incluso podría perdonarlo. Pero ese día aún no había llegado. Y estaba bien. Tenía todo el tiempo del mundo. Sylvain salió al balcón con 2 tazas de chocolate caliente. «¿En qué piensas, ma sœur?», preguntó sentándose junto a mí. Sonreí. En lo afortunada que soy de tenerte. En lo agradecida que estoy de estar viva. En todas las cosas hermosas que aún tengo por delante. Mi hermano me abrazó. Y yo estoy agradecido de que hayas sobrevivido. De que seas tan fuerte. Nos quedamos allí sentados, viendo cómo el sol terminaba de salir, pintando un nuevo día lleno de posibilidades. Había perdido mucho. Dinero, muebles, la relación con mi hijo. La inocencia de creer que el amor familiar era incondicional. Pero había ganado algo más valioso. Me había encontrado a mí misma. Había descubierto que merecía respeto, dignidad, amor. Que no tenía que aceptar el abuso de nadie, ni siquiera de mi propia sangre. La brisa de la mañana acarició mi rostro y cerré los ojos respirando profundamente. Por primera vez en más de un año me sentía libre. Completamente, maravillosamente libre. M.